Buenas tardes, el día de hoy voy a hacer la presentación del trabajo de grado para optar por el título de especialista en evaluación ambiental de proyectos. El título es Influencia de la legalización de la minería artesanal y pequeña minería en la disminución y control de los impactos ambientales asociados a esta actividad en Colombia. Elaborado por quien les habla, Alejandra Sánchez Roballo, la tutora ingeniera Franci Carolina Suárez, Universidad Manuela Beltrán 2016. Como introducción tenemos que en Colombia, como en la mayoría de países de América Latina, la minería es una actividad que se ha realizado desde antaño. En Colombia no se desconoce el potencial de los recursos minerales, tanto es así que se conoce que en la región andina colombiana se encuentra la reserva de oro, una de las 10 más importantes reservas de oro del mundo. Sin embargo, solo hasta el año 2010, cuando se presentó el Plan de Desarrollo y Prosperidad para Todos, se prestó atención especial a este sector y se generaron inversiones para grandes proyectos mineros que en épocas anteriores no habían tenido lugar por las condiciones de seguridad en que vivía Colombia. Paralelamente se generó un nuevo marco normativo que normó temas importantes como las regalías, pero que se presume fue insuficiente para incluir factores sociales y ambientales de las poblaciones que desarrollan la actividad de manera artesanal y como medio de subsistencia. La minería ha tenido una participación importante en la economía del país. En el 2013 representó el 50% de las exportaciones. Sin embargo, este crecimiento no se refleja en los beneficios para las comunidades en áreas de influencia que finalmente son las que asumen las consecuencias ambientales de esta actividad extractiva. En este documento, a través de tres temas principales, se van a tratar tres temas principales que son pues un contexto, unas definiciones, el análisis de la normatividad y la identificación de los impactos ambientales en el contexto normado y en la ilegalidad. Se pretende llegar a la respuesta de lo que es la pregunta orientadora. Entonces, la legalización de la minería artesanal y pequeña minería es un factor que influye en la disminución y control de los impactos ambientales asociados a esta actividad en Colombia. Entonces, como justificación tenemos que todas las actividades productivas y en mayor grado las extractivas generan impactos ambientales. En el desarrollo de la minería, el recurso que se ve más afectado es el agua, debido a que se necesitan grandes cantidades del recurso para producir minerales, no solo para la producción, sino también para la transformación. Y el agua se devuelve en condiciones que no son aptas para otros usos porque está generalmente contaminada. Otros impactos ambientales que se identifican son cambios en la vocación del suelo por las grandes extensiones de terreno que se utilizan para la minería, la remoción en masa de cobertura vegetal que dificulta también la infiltración hacia los acuíferos subterráneos, el arrastre de sedimentos a las fuentes superficiales y ya en lo que es la operación minera como tal, la generación de ruido, emisiones, material particulado. Otro de los impactos que tiene y la preocupación cuando se habla de pequeña minería y minería artesanal es la dificultad de ejercer control por parte del Estado y la autoridad. De las 14.357 minas existentes en Colombia, 14.133 son pequeñas y medianas y, como se mencionó anteriormente, realizan su actividad de manera ilegal. Igualmente porque las técnicas utilizadas, por ejemplo, para la extracción del oro son motores, retroexcavadoras, dragas y sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, que son altamente contaminantes. Entonces, las investigaciones en el sentido de establecer necesidades de mejora de la legislación o identificar cuáles son las barreras que no permiten que las personas que desarrollan estas actividades lo hagan en el marco de la ley son importantes para que se identifican las necesidades de mejora y para que la extracción de los recursos de verdad represente ingresos y mejoramiento en las condiciones de calidad de vida de los pequeños mineros y mineros artesanales, pero sin comprometer el derecho que tenemos a un ambiente sano y a que no se degraden los recursos naturales. Como definición de minería tenemos que es la ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. Es la principal fuente de materiales para la fabricación de herramientas. Igualmente, la minería de superficie se remonta a épocas mucho más antiguas que la agricultura. En su definición como más ajustada, solo se tendrían en cuenta las actividades que se realizan de manera subterránea. Sin embargo, la minería incluye operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial, que es el que se hace en la ribera de los ríos, y operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la transformación bajo tierra o en superficie. Algunos de los materiales extraídos son metales, como los que vemos aquí, minerales industriales, materiales de construcción, gemas y combustibles. ¿Listo? Aunque hay varios criterios de clasificación de minería,
Para contextualizar el desarrollo de este trabajo se determinó que se van a tomar como referencia dos. Uno es la manera como se realizan las operaciones. Entonces en esta clasificación tenemos minería subterránea y minería de superficie. La minería subterránea, como su nombre lo indica, son actividades que se realizan por debajo de la superficie terrestre. Se considera un poco más peligrosa. En esta la actividad en sí se perforan orificios en la tierra donde se introducen cargas explosivas. Al explotar las rocas se fracturan y estas rocas son transportadas para recuperar, transformar el mineral. Algunas de las rocas extraídas se consideran como material de desecho porque no tienen valor comercial. En el caso de minería de superficie también se maneja voladura, pero se remueven volúmenes mucho más grandes de materiales, por lo que a medida que se va explotando la mina se van conformando estas terrazas porque se vuelven pues como las carreteras por donde se transportan los minerales para su transformación. Otro tipo de minería es la de canteras, asociadas generalmente a materiales de construcción, que por su bajo costo tienen que estar cerca de los lugares donde se utilizan, o si no los costos de transporte pues eliminarían la rentabilidad. Y minas de depósitos de placer, que son minería de aluvión, que generalmente en Colombia es conocida sobre todo por la extracción de oro, donde se hace la remoción de todo del material sin ser selectivo y lo que genera impactos, pues porque se generan grandes cantidades de sedimentos, se transforman los cauces de los ríos y porque para la aglomeración, por decirlo así, de los minerales se utilizan sustancias tóxicas como el cianuro de mercurio, ya como habíamos mencionado. El otro tipo de clasificación es según la magnitud. Según el autor Leonardo Urquiza, todo sector o actividad económica se lleva a cabo en 4 escalas o tamaños de producción: manual, pequeña, mediana y de gran tamaño. Sin embargo, al revisar la normatividad colombiana, se encuentra que las definiciones no son claras al respecto y no hay una estratificación como tal. Se encuentran definiciones en las leyes, ley 658, ley 1382 y el glosario técnico minero, que son las que vemos aquí, ¿no? Relacionadas con lo que es minería ocasional, minería tradicional, microminería. Sin embargo, no hay relación entre ellas, mientras que la minería ocasional habla de 250 toneladas extraídas anuales de material. En la microminería, que supuestamente debería ser algo más pequeño, se consideran 2.000 toneladas por año. La única diferencia es el tipo de material que se extrae. Por eso que la definición no es como muy clara. Con el objetivo de hacer una delimitación del objeto de estudio, ya que al comienzo dijimos que nuestro interés es el tema relacionado con la pequeña minería y la minería artesanal, se encontró que la pequeña minería puede ser una minería tradicional, un tipo de minería de subsistencia o minería artesanal. Entonces, con el objetivo de delimitar, se ha definido que la minería a la que se hará referencia incluye la minería manual o de subsistencia, minería tradicional y minería artesanal cuando se realiza de manera rudimentaria, limitando las explotaciones con capacidad de extraer pequeñas cantidades de materiales para generar ingresos de subsistencia. Esto es generalmente realizado por comunidades indígenas y afrocolombianas. Una vez delimitado el objeto de estudio, es importante identificar cómo aporta el sector minero a la economía y al desarrollo del país. Como ya se había dicho, a partir del año 2010, cuando se denominó una locomotora de desarrollo, pues ha tomado una especial atención. El sector ha desplazado la agricultura, la manufactura, la silvicultura y la pesca. Sin embargo, no hay una relación proporcional entre el mejoramiento de la calidad de la vida de las poblaciones donde se desarrollan estas actividades. La participación de las exportaciones igual y la participación en el PIB han aumentado. Sin embargo, la generación de nuevos empleos ha sido insignificante, debido pues a que la gran minería es un sector altamente tecnificado y que no se han generado oportunidades de empleo como paralelas al desarrollo de la minería. Bueno, para hacerse una idea de la dimensión del 100% de las minas en Colombia, este es un dato aportado por el censo minero que se realizó en el año 2011, solo el 2% corresponde a gran minería, lo que quiere decir que el 98% es pequeña y mediana. De este 98%, el 66% corresponde a minas sin título minero, que para términos prácticos son minas ilegales, y se concentran en los departamentos que vemos aquí en la imagen. Bueno, entonces, para definir el término de ilegalidad minera, según Guisa Leonardo, se refiere al ejercicio de una actividad de exploración, explotación de minerales sin la previa obtención del correspondiente título o autorización o concesión por parte de las autoridades mineras. Este tipo de actividad se realiza generalmente en concesiones otorgadas a terceros en condiciones que no
garantizan la seguridad de las personas que la realizan y que facilitan la intervención de grupos armados ilegales. Sin embargo, no es posible generalizar acerca de este tema, ¿no? A veces simplemente lo es realizada por personas que lo ven como un medio de subsistencia en regiones que han sufrido el abandono del gobierno por muchos años. Considerando todos los datos anteriores, es donde se ha tomado como punto de partida para el debate de la importancia de la legalidad. En esto el gobierno ha pintado dos escenarios, considerados escenarios: la minería formal o de gran escala y la minería tradicional, a la que ha tildado como informal, insegura, poco rentable y ambientalmente no sostenible. De esta manera, o al calificarla de esta manera, digamos que está desconociendo las responsabilidades que el mismo Estado tiene para evitar que esto sea así, ¿no? Lo que ha hecho que el marco legal favorezca la minería a gran escala y que los pequeños mineros hayan tenido que abandonar sus operaciones o cederlas a grandes concesiones. Es importante que el gobierno reconozca su responsabilidad de aprovechar la capacidad que tiene la minería para generar riqueza, pero una riqueza que no solo se concentra en pequeños renglones de la sociedad que generalmente ni siquiera son de aquí del país. Bueno, entonces para continuar como con la contextualización, vamos a ver la caracterización de lo que es la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces en este cuadrito vamos a ver las principales características de manera rápida para no extendernos mucho. Entonces los tipos de explotaciones, entonces son yacimientos mineros de fácil aprovechamiento. Tipo de inversión: cadenas productivas simples, generalmente familias, organizaciones comunitarias y que necesitan baja inversión. Tipo de yacimiento: generalmente tipo secundario, o sea que son fáciles de explotar, o depósitos de desechos mineros de grandes compañías que pues todavía tienen algún valor comercial. La forma de trabajo: pequeñas actividades de pequeños productores mineros, autoempleados o personas que trabajan de manera individual. Algunas personas de grupos indígenas o afrodescendientes. La calidad de vida: el tipo de impacto directo en la calidad de vida de las comunidades o actores que de ella dependen o participan es vulnerable a las fluctuaciones del precio. De todas maneras, pues por ser un sector que depende de los precios internacionales, pues es muy inestable. La productividad pues es baja, ¿no? Porque no tienen sistemas tecnificados, es muy rudimentario, entonces menos de 1 gramo por tonelada de material. Otra de las características son los efectos ambientales a la salud, pues como ya habíamos dicho, las condiciones en que se realizan no presentan ninguna seguridad para las personas. Efectos ambientales medianos: pues cuando se habla de minería netamente manual no se utilizan químicos ni maquinaria. Sin embargo, pues ya en la utilización de dragas y todo eso ya hay una afectación mayor, utilización de sustancias químicas. Efectos en la vida política y vinculación al conflicto: hay ausencia de incentivos por parte del Estado para la protección de este tipo de producción minera, lo que permite que haya pues intervención de capitales de grupos armados por fuera de la ley. Bueno, entonces estas son las principales características. Como otras características tenemos pues como la generación de empleo. Tenemos que para el año 2003 en las minas ilegales o sin título minero trabajaban 1.048 indígenas y 6.870 afrocolombianos. El barequeo, que es una práctica ancestral y que consiste como en el lavado de las rocas en los lechos de los ríos, es una actividad totalmente manual. En esa actividad pueden participar mujeres y niños. En el Chocó, donde se realiza mayormente esta actividad, la participación de mujeres es representativa hasta en las actividades operativas, lo que no es generalizado para todo el país, ¿no? Entonces, la participación del género representa solo el 5% del total de los empleos generados. En los últimos años se ha incrementado el uso de maquinarias, principalmente por el aumento de los precios internacionales de los minerales. Con estas características que se han mostrado, pues es importante como reflexionar acerca de si en las condiciones en las que los pequeños mineros y mineros artesanales realizan sus actividades están en capacidades de cumplir con un marco legal que es igual para las grandes mineras que cuentan con mayores recursos, mayores tecnologías, pues a las que cuentan ellos, ¿no? Bueno, lo siguiente que tenemos para continuar con el segundo tema es el contexto normativo. Entonces,
Es importante